En este video voy a explicar cómo hacer un rectángulo que cumpla con la proporción áurea. Y esta proporción pues sabemos que está relacionada con el número de oro. Un número que algunos no conocen y otros que sí, pues sabemos que es un número irracional. Y sabemos que un número irracional es aquel que tiene cifras decimales infinitas, pero que no son periódicas, ¿verdad? Entonces este número de oro cumple con esa característica. Y aquí vamos a ver cómo es que se traza o cómo podemos trazar un rectángulo que va a cumplir con esas proporciones. Entonces, para su construcción vamos a utilizar regla y compás, como ustedes podrán ver acá, y también pues algunos bolígrafos para poder realizar los trazos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar una medida cualquiera. En este caso voy a tomar la medida de 5.4 centímetros. Más adelante yo voy a explicar por qué razón es que estoy tomando esta medida de 5.4 centímetros. Y a partir de esta medida, entonces ya no voy a utilizar esta regla, sino voy a utilizar esta otra, donde ustedes pueden ver que no hay ninguna medida en centímetros o en pulgadas. Entonces procedemos a trazar dos segmentos con el compás para poder representar ese segmento de A hacia B. Ahorita vamos a colocarlo entonces y vamos a trazar el segmento de A hacia B. Y recordemos que en este caso este va a ser nuestro punto A y este va a ser nuestro punto B. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora es que vamos a reducir la medida que teníamos, puede ser cualquier medida, y ahora necesitamos trazar aquí una recta que sea perpendicular. Para hacer ese trazo que es perpendicular, recordemos que una recta perpendicular es aquella que tiene un ángulo de 90 grados con esta horizontal, ¿verdad? Con este segmento de A hacia B. Entonces redujimos, vamos a reducir un poco más esa medida, y ahora vamos a trazar un pequeño arco para poder trazar esa recta perpendicular. Entonces iniciamos con este arco y ahora, si se da cuenta, aquí colocamos en el punto A la punta de nuestro compás y el bolígrafo del otro lado donde trazamos el arco. Ahora vamos a cambiar y aquí donde inició el arco vamos a colocar la punta del compás y en el otro extremo pues vamos a trazar un pequeño arco. Ahí podemos ver que se intersecan las dos curvas que acabo de trazar o los dos arcos. Esto me va a servir porque ahora en esta intersección vamos a trazar un pequeño arco. Entonces veamos, vamos a trazar ese arco hacia arriba. Vea, casi que es como medio círculo. Y ahora aquí donde se cruzaron estas dos curvas, vamos a colocar la punta del compás y vamos a trazar otro arco. Muy bien, la idea es tener esa intersección que vemos acá. Entonces ahora, con nuestra regla, vamos a trazar una recta. Pero antes de trazarla, recordemos que habíamos tomado una medida inicial del segmento A hacia B. Entonces esa recta vamos a tomar en cuenta de nuevo. Y observe que ahora de esa ya tenemos acá la medida otra vez. Entonces vamos a trazar un pequeño arco donde va a llegar esa línea perpendicular. Muy bien, ya la trazamos. Entonces ahora vamos a trazar esa recta perpendicular que va a partir desde el punto A. Entonces, y que debe cruzar esta intersección que nosotros acabamos de encontrar ahí con nuestro compás. Entonces, con la ayuda del compás, aquí trazamos esa recta que llega hasta ese arco que trazamos. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que prosigue? Recuerde que tenemos todavía la medida del segmento de A hacia B.
Entonces ahora, aquí donde se cruzaron esta recta perpendicular y este arco, vamos a colocar la punta de nuestro compás y vamos a trazar un pequeño arco. Este nos va a servir para trazar el otro extremo del cuadrado que estamos formando en este momento. Entonces ahora aquí en el punto B vamos a colocar la punta del compás y vamos a trazar un pequeño arco. Y puede ver que se forma una especie de cruz. Entonces vamos a trazar una recta que también va a ser perpendicular. En este caso va a ser de el punto B hacia esta intersección. Entonces ahora trazamos. Y también vamos a trazar en la parte superior. Vea aquí entonces donde están esas dos, de este punto a este otro punto, vamos a cerrarlo. Y nos quedaría nuestro cuadrado. Ahora necesitamos encontrar un punto medio en el segmento A hacia B. Por cierto, vamos a agregar otra medida. Este va a ser el punto D. Y este va a ser el punto medio, el que necesitamos encontrar aquí en ese segmento, o la mitad del segmento A hacia B. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Observe, todavía tenemos la medida del punto A hacia B. Esa no la vamos a perder y la vamos a estar utilizando bastante. Entonces, trazamos un semicírculo del lado derecho. Vea. Y ahora trazamos otro semicírculo, pero del lado izquierdo. Y para eso tenemos que cambiar, ¿verdad?, nuestro compás. Y se va a formar este como especie de pez, digámosle así. Y ahora, con la regla, vamos a trazar una recta que va a ser perpendicular a este lado, a este segmento AB, pero debemos trazarla donde se interceptan estas dos curvas o estos dos arcos. Entonces vemos acá y vamos a trazar la recta que pasa por esas dos intersecciones. Muy bien. Y ahora quiere decir que este punto que tenemos acá es nuestro punto medio, que le vamos a llamar E. Muy bien. Y ahora, ahí en ese punto que nosotros trazamos, vamos a trazar una diagonal que parte del punto medio hacia la esquina de nuestro cuadrado. Entonces trazamos esa diagonal, que si se fijan es la hipotenusa de este triángulo rectángulo EB y esta esquina del cuadrado, ¿verdad? Muy bien, ahora necesitamos agregar un segmento a nuestra figura para que sea un rectángulo. De cuadrado ahora lo vamos a transformar a rectángulo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ampliar ahora hasta la esquina del cuadrado. Acá. Y ahora vamos a trazar un arco. Entonces, nos quedaría así. Y con esa medida vamos a terminar de trazar acá nuestra figura. Entonces prolongamos este segmento que ya teníamos de A hacia B hasta llegar al arco que acabamos de trazar. Entonces, si prolongamos este lado, llega hasta acá. A este punto le vamos a llamar punto C. Bueno, y entonces, como tenemos acá, vea que este es el punto medio también para este lado. Vamos a trazar aquí un pequeño arco. Esto nos va a servir para cerrar el rectángulo. Y ahora regresemos a la medida que teníamos del segmento A hacia B. Porque recuerde que como este es un cuadrado, de A hacia D mide lo mismo que debería de medir de este punto C hacia acá arriba. Entonces por eso vamos a colocar ahora la punta del compás aquí en el punto C y vamos a trazar un pequeño arco.
para que nos quede esa especie de cruz. Y la idea es que ahora vamos a prolongar el lado de C hacia esta intersección. Y por último vamos a cerrar el rectángulo. Entonces para ello, de nuevo aquí en la intersección, en las dos intersecciones, y vamos a prolongar este lado. Aquí al prolongarlo nos va a quedar de la siguiente manera. Muy bien, entonces ahora puede ver que tenemos un rectángulo. Y algo que podemos mencionar, algo interesante de esta proporción áurea, es que la mayoría de las tarjetas de crédito o del carné de uso personal o de identificación cumplen con esta proporción áurea. Ahora les cuento entonces, la medida que habíamos utilizado en la regla, se recuerda cuando medimos inicialmente acá, 5.4 centímetros, ese es el ancho de esta tarjeta que tenemos. Y entonces, al colocarla sobre ese rectángulo, vamos a ver que queda dentro de la figura y que cumple con esa proporción áurea, ¿verdad? Ahora, claro, aquí podemos hacer diferentes rectángulos que van a cumplir con esa proporción áurea. Y los invito a ver la segunda parte donde vamos a hacer los cálculos para el trazo de este rectángulo, cómo es que se puede encontrar el número de oro, ese número irracional. Entonces espero que le haya servido este video para poder trazar su rectángulo que cumple con la proporción áurea.